¿Qué tal a todos? Bienvenidos. El día de hoy tenemos una nueva clase. En esta noche vamos a hablar de lo que es el líquido cefalorraquídeo y lo que es la parte del laboratorio clínico. Bien, para empezar les agradecemos a todos los que están pendientes de nuestras transmisiones, a los que nos siguen de diferentes países de habla hispana. Tenemos diferentes colegas de Perú, de México, de Centroamérica, Ecuador. Les agradecemos siempre por estar con nosotros en estas transmisiones que hacemos en YouTube o en Facebook de una manera gratuita. Les invitamos que se suscriban a nuestro canal. Esto es un apoyo más a lo que es más que todo a los estudiantes y a lo que es la parte teórica, la parte práctica también, cómo nosotros podemos reforzar nuestros conocimientos y cómo podemos mejorar en algunas debilidades. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el tema de hoy, como les decía, lo que es líquido cefalorraquídeo. Vamos a estudiar lo que es la fase preanalítica, que corresponde a la recolección de la muestra. La recolección de la muestra, el LCR, tiene que ser por un profesional con amplia experiencia. Por lo general esto lo realizan los que son los médicos. Ellos transportan las muestras, lo que es al laboratorio, donde se realiza lo que es el examen analítico, que incluye en la parte física, química y citológica, lo que es el estudio de las células. Y posteriormente la parte post-analítico, que tiene que ver más que todo con el informe de resultados, que tenga una correlación con la clínica del paciente. Si en un dado caso se sospecha de una patología, pues se podrá acertar. Y si no, bueno, se podrá descartar en un dado caso de que el LCR dé un diagnóstico diferencial. Para empezar, el interés clínico del LCR se estudia más que todo en un 90% en casos de meningitis. También cuando existen lesiones a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo en las hemorragias, en algunas enfermedades neurológicas, en tumores, también en la parte terapéutica, ya sea evacuadora, cánula de derivación, inyección intratecal de medicamentos. Eh, para empezar, es muy importante primero que conozcamos lo que es la toma de muestra del LCR. Esto se realiza en lo que es en las vértebras, en la L3, la L4. La postura tiene que ser de una forma fetal, donde se va a introducir lo que es la aguja y se extrae lo que es el líquido cefalorraquídeo para lo que es el análisis. Es una toma de muestra incómoda, dolorosa y de alto riesgo lo que es para el paciente. Por eso es importante que siempre sea realizado por un médico con experiencia. Entonces nosotros lo vamos a centrar más que todo lo que es en la parte de lo que es el laboratorio clínico, lo que es en la parte bacteriológica, lo que es en la parte del estudio de lo que es la parte físico-química. Bien, la recolección de muestras se van a utilizar tres tubos o se transportan tres tubos lo que es al laboratorio. Un tubo de ellos va a contener LCR, un tubo estéril para lo que es el estudio microbiológico, lo que es para las hembras de cultivo, por lo tanto este va directamente al área de bacteriología. También otro tubo donde se va a hacer el análisis de la parte físico y químico. Y por último el LCR, el tubo que se utiliza con anticoagulantes, se va a utilizar para el recuento celular. Entonces nosotros vamos a estudiar los parámetros, la parte físico, el recuento celular, la centrifugación. Con el sobrenadante, después de que se centrifugan, nosotros vamos a estudiar lo que son algunas pruebas químicas, lo que tiene que ver eh, la química clínica, ¿bien? En el examen físico nosotros vamos a tomar en cuenta ciertos parámetros como por ejemplo el aspecto, el color, si hay o no hay presencia de coágulos. Esto se podría deber eh, por la patología, se podría deber por el trauma o incluso por la toma de muestra, y si hay o no hay presencia de sangre. En el examen químico nosotros vamos a hacer un análisis de proteínas totales, albúmina, glucosa y LDH.
Había algo que no los había mencionado, que cuando hacemos este estudio de química clínica, es importante también tomar una muestra del paciente con sangre sin anticoagulante. Bien, nosotros vamos a utilizar suero porque vamos a utilizar algunas fórmulas. Dentro del examen citológico, la palabra lo dice, citológico, cito de célula, logía y estudio de la célula, vamos a hacer un recuento celular y un recuento diferencial para ver qué células predominan más lo que en la parte microscópica. En el examen físico nosotros vamos a empezar a tomar en cuenta lo que es el aspecto. Por lo general, el aspecto normal del LCR es límpido, cristal de roca, es decir, es claro. El color es sobrenadante, en el sobrenadante es incoloro, cuando es un LCR normal, y es ausente la presencia de coágulo, igual ausente lo que es la presencia de sangre. En cambio, a la turbidez es patológico cuando por lo general hay aumento de leucocitos, mayor de 200 leucocitos, hematíes, también eso le va a dar una gran turbidez, y cuando hay también una infección bacteriana, cuando hay más de 100.000 unidades formadores de colonia. El líquido cefalorraquídeo, claro, puede ser patológico, turbio, pues incluso aunque esté claro, puede ser patológico, y siempre que nosotros observemos en la parte física un LCR turbio es de origen patológico. ¿Bien? También dentro del color son nadantes, incoloro. Cuando es rojizo se sospecha de una hemorragia subaracnoidea. También sancrómico, cuando la hemoglobina de la sangre hay un aumento de ictericia, bilirrubinas, esto lo que es en la parte química clínica. También cuando hay un aumento de proteínas en el LCR. La evaluación santocromía debe hacerse dentro de la hora de extraído del líquido por la lisis de glóbulos rojos. Es muy importante también trabajar lo que es con el tiempo cuando nosotros vamos a hacer este tipo de estudios. Cuando el LCR, la presencia de coágulo es por lo general el LCR normal. No presenta, presenta cuando hay coágulos, se sospecha de una meningitis purulenta, floculantes en el caso de pacientes con sífilis, modo de tela de araña, es decir, se observa un coágulo claro, pero con una formación de sus características de coágulo, cuando se le conoce como modo de tela de araña en el caso de pacientes con tuberculosis, que esta infección es por el bacilo de Koch. También hay coágulos que se presentan por una punción traumática, ya sea por la experiencia, el momento de la toma de muestra o la dificultad. Recordemos que hay pacientes que son bien complicados, sobre todo en pacientes que han sufrido traumas, que tienen lesiones. Entonces este es otro factor que nos podría dar la presencia de coágulos. Cuando es sanguinolenta, bueno, el origen podría ser una hemorragia cerebral o subaracnoidea, o también cuando hay una punción traumática. Cuando se rompe, entonces hay posibilidades de que los tubos se llenen de sangre, y por lo tanto nosotros vamos a encontrar un LCR con un falso positivo porque es la presencia de sangre. La distribución de la sangre, cuando nosotros hacemos la centrifugación, nosotros vamos a poder separar, y la centrifugación hace que los eritrocitos bajen a la parte de abajo de lo que es el tubo, en la parte de lo que es el sedimento, y en la parte de arriba pues va a quedar lo que es el SR. Y bueno, las pruebas de coagulación, nosotros para eso vamos a utilizar lo que es el baño María. El examen químico tiene gran relevancia. Es muy importante aprender a dominar lo que son ciertos valores de referencia, y cuando van a aumentar o cuando van a disminuir estas pruebas que se van a analizar. Por ejemplo, lo que son proteínas totales, la relación albúmina-globulina, el estudio de la glucosa y lo que es la DLH. Por su solicitud,
expresa el médico, también se estudia lactato, sus fracciones proteicas, por ejemplo, se puede hacer por medio de electroforesis e inmunoelectroforesis de proteínas, métodos inmunológicos simples. También nosotros podemos utilizar lo que es la serología, BRL, que es una técnica muy sencilla para el diagnóstico de sífilis, y también la prueba de cloruro. En el caso de las proteínas, la proteinorraquia, un valor normal es de 0,1 a 0,45 gramos sobre litro. Los métodos que se utilizan son métodos turbidimétricos, métodos de Folin y Dennis, son los que están estandarizados por lo general. En otra clase nosotros vamos a hablar sobre lo que es el proteinograma, con una mayor especificidad. En este caso no voy a entrar en detalle sobre lo que es estas técnicas. Y también se utilizan lo que son métodos colorimétricos. Bien, proteínas más rojo pirogalol. Esta es una prueba que se utiliza con una reacción en lo que es la colorimetría. Bien, en el proteinograma nosotros es importante conocer el estudio de lo que es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, lo que son las globulinas. Esta imagen nosotros podemos ver un estudio de proteinorraquia de proteínas del LCR en comparación a la presencia de proteínas plasmáticas. Bien, igual que lo vamos a explicar en una clase solamente que vamos a hablar de lo que son las proteínas. Lo que a mí me interesa es que conozcamos nosotros en esta clase de hoy, por ejemplo, en el estudio en sí en LCR. Cuando las proteínas tienden a disminuir, puede deberse a una fuga del LCR, también cuando hay una presión un aumento de la presión intracraniana. Las proteínas aumentan, un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, un aumento de la síntesis intratecal, una degeneración tisular o también cuando hay una obstrucción. La albúmina, por lo general, los valores de referencia que se mantienen es de 0,1 a 0,25. Los métodos que se utilizan para el estudio de la albúmina es el método inmunoturbidimétrico, que es el fundamento se basa donde la albúmina reacciona con el anticuerpo específico formando inmunocomplejos insolubles. Esto como resultado, bueno, la turbidez es proporcional a la concentración de lo que es la albúmina. El diagrama de Reibergrama se representa un rango normal, una difusión pura de lo que es la barrera hematoencefálica, una difusión de la barrera sangre LCR más la síntesis de IgG en sistema nervioso central y lo que es la síntesis intratecal IgG en sistema nervioso central sin difusión de la barrera de sangre LCR. Estas imágenes que nosotros observamos aquí es para el estudio de lo que es la barrera hematoencefálica. Bien. Hablando ahora acerca de lo que es la glucosa, nosotros vamos a utilizar como valores de referencia para el estudio de la glucosa en el LCR es normal, el valor normal de 40 a 50% de la glicemia en 30 minutos antes. Bien. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar es el método de Trinder. La glucosa en estos estudios tiende a disminuir cuando hay infecciones bacterianas, ya sea una meningitis, aumento de la celularidad de los polimorfos nucleares, por ejemplo los neutrófilos o células tumorales, también cuando hay trastornos en el transportador de la glucosa por alteración de la barrera hematoencefálica. Y bueno, en casos de lo que es hipoglicemia. Aumenta cuando hay una alteración de la barrera hematoencefálica, aumento de lo que es la glicemia en sangre. Y lo que es la LDH, la lactato deshidrogenasa, es el método que nosotros vamos a utilizar, por ser una enzima intercelular, su elevación es índice de un daño tisular, es decir, nos va a servir como un marcador. No voy a entrar en detalle lo que es el método, les pido disculpas porque se ve un poco borrosa lo que es la imagen o las letras se movieron. Otro estudio que nosotros vamos a hacer en la parte química es el método inmunológico, por ejemplo el BDRL, que el fundamento del método es la
reagina más antígenos cardiopilinos y se va a observar al microscopio, va a ver una floculación visible. Esto es un método sencillo que nosotros lo hacemos práctico en el día a día. Nosotros vamos a utilizar lo que son los reactivos. Vamos a diluir el reactivo 1 con solución de cloruro de sodio. Vamos a emplear dentro de las 2 horas la preparación. Vamos a utilizar 50 micras de muestra, es un reactivo A diluido más una gota. Esto lo estamos hablando lo que es en la práctica que nosotros hicimos. Vamos a mezclar bien y vamos a agitar horizontalmente lo que es la placa durante 8 minutos a 180 revoluciones por minuto. Y vamos a leer los resultados en el microscopio para ver si hay aglutinación. Esto es un método muy sencillo para confirmar o descartar lo que es la presencia de o si es un paciente con sífilis. Aquí hay algo que vamos a estudiar nosotros también, es el recuento celular. El recuento celular normal es hasta 5 células sobre milímetros cúbicos. Vamos a utilizar la cámara de Neubauer. El recuento diferencial, por lo general, hay un predominio de lo que son predominio linfocitario del 70 al 90%, del 70 al 90% lo que hay en el reporte. Bueno, para lo que es la práctica, para el conteo en cámara de Neubauer, nosotros vamos a utilizar los cuadrantes exteriores, como que si nosotros vamos a hacer un conteo de glóbulos blancos cuando hacemos un hemograma. En la descripción les voy a dejar un video sobre lo que es el método y las diluciones, como nosotros vamos a hacer este tipo de conteos en la cámara de Neubauer. Bien, ya no quiero especificar esto porque ya lo hemos presentado en otra clase, entonces voy a dejar en la descripción para que podamos ver cómo se utiliza, cómo se realiza un conteo. Lo que sí voy a centrarme yo, por ejemplo, es en el examen citológico, en el RCR, ya que va a variar. Después del recuento, bueno, en el recuento diferencial, nosotros cuando llegue la muestra al laboratorio vamos a centrifugarla a 3000 revoluciones por minuto durante 5 segundos. Perdón, durante 5 minutos. Como les decía anteriormente, en las láminas, en el extendido, nosotros vamos a ver un predominio de linfocitos y monocitos. Esto es similar a lo que nosotros hacemos en cuanto a la coloración, como cuando estamos haciendo un hemograma. Una tinción normal es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en el estudio del extendido la presencia, por ejemplo, de neutrófilos y de macrófagos, como nosotros lo podemos observar, se sospecha de una meningitis bacteriana, de una meningitis viral temprana o de una meningitis tuberculosa. En el caso de que nosotros hallemos una mayor presencia de eosinófilos, vamos a sospechar de infecciones parasitarias y infecciones fúngicas en el LCR. Y bueno, cuando hay aumento de lo que son los linfocitos, por lo general se sospecha una meningitis viral, meningitis tuberculosa, meningitis fúngica, que es donde nosotros vamos a hacer en el diferencial, pues nos vamos a dar cuenta que a dónde va la desviación, si va a la derecha o a la izquierda. El LCR es bien amplio estudiarlo, existen diferentes patologías, por ejemplo hay una meningitis bacteriana donde nosotros vamos a encontrar un aspecto o un color turbio, va a haber un aumento de células por lo general de neutrófilos, va a haber un aumento de proteínas y una disminución de la glucosa. En cambio, otra patología frecuente es la meningitis, pero de origen viral, que es todo lo contrario en cuanto al aspecto y el color. Puede ser de que el LCR sea claro o ligero turbio. Va a haber un predominio de lo que son los linfocitos en 24 a 36 horas, en donde van a ir aumentando, ¿bien? Las proteínas, bueno, se van a mantener de 30 a 100 miligramos sobre decilitro y por lo general la glucosa se encuentra normal. En el caso de la meningitis tuberculosa, el aspecto es claro. Los linfocitos están entre 100 y 600 y las proteínas entre 50 y 300 y la glucosa está un poco disminuida. En cambio, cuando hay meningitis o cuando hay infección del LCR fúngicas, meningitis fúngicas,
que son muy raras. El LCR podría ser un aspecto ligero turbio, con un predominio de neutrófilos, las proteínas de 50 a 300 igual a glucosa disminuida. En el caso, cuando hay hemorragias, que es la mayor cantidad de casos cuando se sospecha de una sepsis o un paciente que ha tenido un trauma, una lesión, entonces se cree que hay otra complicación o se puede convertir en una sepsis. Estas hemorragias, por lo general, las muestras al laboratorio, el aspecto del color del LCR es sanguinolento o santocrómico, con una celularidad del 25 a 1000. Las proteínas por lo general van a estar elevadas, igual la glucosa podría estar normal o elevadas. Entonces nosotros lo vamos a centrar eh, en área de laboratorio, lo que es en el estudio físico. Ya, bueno, recordemos que les había mencionado lo que es la toma de muestra. Entonces nosotros vamos a centrar en la parte físico, en el examen químico, el estudio de la glucosa, proteínas, albúmina, LDH, VRL cuando se sospecha de sífilis, y la parte citológica, que es el conteo de células, y lo que es la parte diferencial. Quedo pendiente con otro video que les voy a presentar sobre lo que es el proteinograma, que es un tema bien amplio. En la descripción les voy a dejar algunos métodos colorimétricos y también el conteo de la cámara Neubauer. También en nuestro canal tenemos otros videos sobre lo que son las tinciones que utilizamos nosotros en el laboratorio. Pueden revisar el canal, pueden revisar las otras clases que nosotros tenemos, por eso no quise entrar en detalle. Y bueno, les invito a que se suscriban, que apoyen nuestro trabajo, que se suscriban, activen la campanita. Nosotros cada semana estamos subiendo un video nuevo de laboratorio clínico. Muchísimas gracias y buenas noches.